Buen día, mi nombre es Jonathan Marinero y a continuación vamos a presentar lo que es una tarea de Ingeniería Industrial con el profesor Juan Morales de Estadística Inferencial 2, la unidad 2. Este tema se llama correlación y regresión, inferencia a partir de dos muestras. Correlación y regresión. Bueno, vamos a ver lo que es el tema de correlación y regresión, definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos apareados en X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Vamos a ver lo que son las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre 1, menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la relación de X o Y. Intercambio todos los valores de X y Y, el valor de R no sufrirá intercambios. El valor R mide la fuerza de una relación lineal que no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad, lo cual no es así. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, vamos a ver lo que es este ejemplo del tamaño del cerebro de inteligencia. Y este es un ejemplo proporcionado por el profesor. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statlit and Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins de Tramo Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Esa es la pregunta que nos plantea. Entonces vemos aquí lo que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, que es 96, el coeficiente intelectual es 950, 1029, 85, 1030 y 86, los centímetros cúbicos, 1285 centímetros cúbicos, 102, 1049 centímetros cúbicos, 103, 1077 y coeficiente intelectual de 97, y 1037 y coeficiente intelectual de 134, 1068 y coeficiente intelectual de 125, y 1176 y coeficiente intelectual de 102, y 1105 y coeficiente intelectual de 114. Bueno, vamos aquí a lo que tenemos los datos. Aquí tenemos los datos, entonces nos vamos a lo que es estadísticas básicas, nos vamos a lo que es correlación. Aquí ya tenemos elegido lo que es el tamaño del cerebro, centímetros cúbicos, y el coeficiente intelectual. Correlación de Pearson, lo que vamos a utilizar, y presenta los valores de P. Vamos a aceptar y nos da lo que es. Vamos a abrirlo ahora sí. Correlación de Pearson, y vamos a ver qué es lo que nos da que la correlación de Pearson es de 179 y el valor P es de 620. Entonces vamos a ver lo que es una gráfica de dispersión y con regresión. Le vamos a aceptar
y es el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Vamos a aceptar. Aquí está nuestra gráfica. En esta gráfica podemos aumentar los valores. Etiquetas de datos. Entonces aquí nos vemos que si tiene 90, es el coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro, de 950 hasta 90, y al parecer hay una relación muy poca. Bueno, a continuación vamos a hacer el siguiente ejercicio, que nos dice ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Geal Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Aquí vemos que la concentración de CO2 es de 314 y la temperatura es de 13.9. Las concentraciones de 317 y la temperatura de 14 grados. Luego tenemos que es de 320 y la temperatura de 13.9. Luego la concentración de CO2 es de 326 y de 14.1 la temperatura. 331 la concentración de CO2 y la temperatura es de 14. 339 y 14.3, 346 y 14.1, 354 y la temperatura de 14.5, 361 y 14.5, 369 y 14.4. Vamos a ver los otros datos. Nos vamos aquí a Minitab. Nos dice que el ejercicio nos dice la preocupación por el calentamiento global, la relación de estudios de relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. Entonces, la concentración de dióxido de carbono nos da la temperatura. Donde se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes. Existe una relación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, la temperatura y la concentración de CO2. Entonces vamos a ver lo que es la temperatura, las estadísticas. Vamos a ver lo que es la correlación, la temperatura y la concentración de CO2. Y dejamos la correlación de Pearson. Aceptar, y nos dice que la correlación de Pearson es de 0.892 y el valor P es de 0.001. Bueno, continuamos con lo que es la gráfica. Vamos a las gráficas, gráfica de dispersión. Vamos a ver con regresión. Vamos a aceptar. Entonces, el ejercicio nos dice que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. La temperatura y la concentración de CO2. Entonces vamos a ver la temperatura variables y vemos la relación. Entonces nos dice que la temperatura es de 13.9 y la concentración es de 320 de 14 y la concentración por parte por millón es 317 y 361. De 14.1 es 326 y 346. Bueno, aquí en 14.2 no hay nada, pero nos marca que en lo que es 14.3 es de 339 y 14.4 es de 339, 14.5 y 354 es de 361. Al parecer sí, entre más aumenta la temperatura, la concentración por millón es más grande. Vamos a ver lo que es el asistente. Vamos a ver las índices de regresión simple. La columna Y nos dice que es lineal, aceptar, lo dejamos de lo que es el riesgo que se dispuesta a aceptar. Es una correlación entre X y Y cuando realmente no es así. Entonces nos da el resultado. Aquí agregamos lo que son las etiquetas de datos.
y nos dice que la Y pronosticada y el P 95%. Más o menos lo mismo que nos da la primera gráfica. El resultado por parte por millón y temperatura nos dice que correlación entre Y y X positivo perfecto de 0.890. La correlación positiva 890 indica que cuando la temperatura de grados centígrados aumenta, su por millón también tiende a aumentar. Es lo que estábamos viendo en la primera gráfica. Bueno, es lo mismo lo que nos confirma. Nos confirma los mismos datos. Y así estamos seguros de que sí tiene una relación, pues como nos dice el ejercicio, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, claro que sí. Bueno, a continuación vamos a seguir con lo que es nuestro siguiente tema, que se llama regresión. Definiciones. Dice: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a b0 más b1 x. La ecuación, dice, de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa y variable de predicción o variable independiente y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Dice: cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una regresión pendiente b1. En la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre con y cuando x cambia de una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Regresión, definiciones. Pues dice: para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo igual a y observada menos y predicha igual a y observada menos y predicha. La recta satisface las propiedades de los mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada y y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Ejemplo: edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presenta la edad de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión en la gráfica de residuos. La predicción a base de esos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a ver nuestros datos en mitad. Aquí son nuestros datos. Entonces vamos a hacer lo que es la primera gráfica, que nos dice que es la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la de predicción. Bueno, vamos a ver lo que es la de correlación, que es el tamaño de la cintura del hombre y el tamaño de cintura. Esta es la primera, que es la correlación de Pearson de 84.5 y el valor P de 0.0. Vamos a ver lo que es las estadísticas. Regresión, gráfica de línea ajustada, y en el valor de x es el tamaño de la cintura, la edad de hombre y el tamaño de la cintura. Damos opciones, dejamos el 95.5 y las gráficas vamos a abrir las 4 en 1. Vamos a aceptar y aquí nos sale nuestra gráfica. Nos dice que, vamos a ver esta gráfica. Así que la R cuadrada es de 71.4 y el R cuadrada ajustado es 60.7. Aquí vemos una, ¿cómo se llama? La relación, que es la gráfica de línea ajustada, y aquí está lo que es nuestra ecuación. Que más nos dice el ejercicio. Dice: para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a ver para el hombre de 60 años. Aquí nos dice que es de 97.194 la cintura de un hombre de 60 años, debe de ser.
Entonces, si vamos a unos 60 años, debe ser de 97 punto, que sea 90.6 aproximadamente, sería más o menos lo que dice. Vamos a ver lo que más dice. Es de la otra pregunta, ¿cuál es? Es uno de 20 y uno de 40 años. Entonces vamos a ver lo que es. Es 59.64 más .62, 59 por 20 es igual a 72.158. Entonces uno de 20 años tiene que tener 72.158 más o menos aquí. La cintura ya está más o menos. Y el otro nos dice que 40 años. Entonces 59.64 más .62, 59 por 40 nos dice que también el cinturón por un hombre de 40 años es de 84.67 centímetros. De 40 años 84, aquí está en 84.67 más o menos. Es aproximado. Vamos a ver lo que es el asistente. Una de la X es la edad del hombre. Una Y es el tamaño de la cintura. Aquí está nuestra gráfica. Nos dice que la corrección positiva de R85 indica que cuando la edad del hombre aumenta, el mayor tamaño de cintura también tiene a aumentar. Lo que nos está diciendo. Dice que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de cintura del hombre también tiene a aumentar. Y que es lo que vemos aquí. Parece que sí es cierto. Más que nada en esta, como dice aquí, tiene 70 años, es de 103. Y aquí empezamos con uno de 20 años de 65, uno de 40 es de 84, 50 va con 83, 87, 91 y va aumentando. Al parecer estos son nuestros datos. Vamos a ver lo que es el siguiente ejercicio. Dice ejercicio de dar tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, que cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años. Bueno, vamos a hacer lo que es al principio, que es la correlación. Entonces vemos que es la edad de las mujeres y la cintura de las mujeres. Dice que la correlación de presión es de 0.862, el valor P de 0. Vamos a lo que es la regresión en línea ajustada y queremos la edad de las mujeres en la cintura. Las opciones nos dan 95.5, 9 de confianza, y a las gráficas recibo 4 en 1 una vez. Aceptar, y aquí nos está dando. Esto es lo que nos importa. Nos dice que etiquetas de datos, los agregamos. Dice que la edad de mujeres entre más es la edad de las mujeres, más aumenta la cintura en centímetros de las mujeres. Lo que vemos acá es parecido al ejercicio anterior de los hombres, pero vamos a ver lo que es en el análisis de regresión simple. Columna Y es la edad de las mujeres, cintura de las mujeres. Le damos y nos dice que, en efecto, nos dice que la correlación positiva R de 0.8 indica que cuando la edad de mujeres aumenta, la cintura de mujeres también tiende a aumentar. Y gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Vamos a ver lo que nos decía el ejercicio, que dice que
mujeres a edad de 18, 36 y 54. 18, 36 y 54. Entonces vamos a ver que nos dice la ecuación, que es de 54.12 más .8095 por... ¿cuánto se da? ¿Qué edad nos dijo? Nos dijo que es la edad de 18, 36 y 54. 18 nos da de 68.691 centímetros. Entonces digamos que tienen 18 años y que estamos en el aproximado, un poquito de 68.7, aquí está, 68.6, es el aproximado antes de los 20 años. Vamos a ver lo que es la otra, que nos dijo que era de 36 años, que es de 54.12 más .8095 por 34, 36, nos da que es de 83.26,2 a la edad de 36 años. 85, que será 36 más o menos, 88, 83. Está. Vamos a ver la otra, que nos dice que es a la edad de 54 años. Entonces 54.12 más .8095 por 40, 54, de aquí igual a 97.833. A la edad de 54 años, 91, 93, 97, que está más o menos lo que nos vendría dando. Bien, vamos a continuar con lo que es el siguiente tema. Dice correlación y regresión, variación en intervalos de predicción, definiciones. Supongo que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicha es el valor predicho de Y teniendo un promedio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores Y muestrales de Y testada, la desviación total de XY, la distancia vertical de Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la medida muestral Y testada. La desviación explicada es la desviación vertical de X predicha, Y predicha menos Y testada, que es la distancia del valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Bueno, aquí tenemos lo que es la desviación total, Y menos Y testada, Y predicha, Y testada, o la media muestral, desviación explicada, Y predicha menos Y testada, más desviación sin explicar, Y menos Y predicha. Tenemos un ejemplo, dice: imagina que una muestra de datos pareados XY, que incluye los valores específicos 5, 19, que son estos. Supongamos que utilizamos que esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de la regresión es Y predicha igual a 3 más 2X. La media de los valores de esta Y está dada por Y testada igual a 9. Y testada igual a 9. Los valores de la recta. Por ejemplo, uno de los pares demostrables de X es igual a X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 513, que es uno de los puntos sobre la recta de regresión, es este, ya que la situación de X igual a 5 en la ecuación de regresión y Y predicha 3 más 2X produce Y igual a 13. Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de y cuando X igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión y 3, Y predicha Y3 más 2X para obtener Y predicha de igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Bueno, aquí tenemos el otro ejemplo que dice: para valor X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se la denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y testada, o lo que es la media muestral,
y igual a 9 del punto 5 19 igual a y menos y testeada igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de y menos x del punto de 5 19 igual a y predicha menos y testeada igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar a partir de y igual a 9 punto de asociación 19 y menos y predicha igual a 19 menos 3 igual a 6. Correlación, regresión y variación de intervalos de predicción, variación total, variación explicada más la variación sin explicar, que es igual a la sumatoria de y menos y testeada al cuadrado igual a la sumatoria de y predicha menos y testeada igual al cuadrado más la sumatoria de y menos y predicha al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de bueno, en las definiciones tenemos lo que es el coeficiente de recorrelación lineal. Se utiliza para calcular la proporción de la variación total en y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de r al cuadrado es la proporción de la relación de y se explica la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación r al cuadrado es la cantidad de variación de y que se explica por la recta de regresión. Se calcula el coeficiente de determinación, variación explicada y variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo, un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza. De la estimación del intervalo de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de la medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación se ha notado SE. Es una medida de diferencias de otra distancia entre los valores muestrales observados y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Bueno, vamos a ver lo que es este ejercicio que dice que, ejemplo, el peso de consumo de autos en carretera. Realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras entre los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, millas por galón. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una relación lineal entre los valores de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal en el peso del consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que pesa mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la definición de intervalo de predicción del 95% al consumo de combustible en carretera. Vamos a empezar. Nos dice que la primera pregunta es, dice, determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Entonces vamos a ver lo que es correlación lineal entre pesos y el combustible. Son libras y carreteras en millas por galón. Les da de menos 806 y el valor de 0.000. Luego nos dice que determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la información de una correlación lineal entre los precios de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Estadística de regresión, regresión. Entonces nos dice que es los pesos de los automóviles carretera, peso de los automóviles, aquí dejamos todo igual, las gráficas vamos a poner en 4.1, aceptar, vamos a aceptar. Vamos por este resultado que nos dice que debe de ser de regresión peso en libras y millas por galón. Aquí nos dice que el valor P es valor de 0 y nos dice que peso en libras de 0, no hay relación. Vamos a ver lo que es la otra que nos dice que es qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse con relación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera.
Esa va a ser vamos a ver lo que es la siguiente de puede decir bueno, hacer la siguiente, la de para no tener que se contramedica la instalación de intervalo de presión para el consumo de combustible en carretera. Por ese separador que predice mejorar el consumo de combustible en carretera es de peso en libras del ajuste es de 27.025. Vamos a hacer lo que es el siguiente ejercicio. Nos dice que supongo que tiene valores pareados a 3 pulgadas y el peso en libras de cuantos elegidos al azar. Determinar el valor coeficiente de relación lineal. Vamos a abrirlo. Nos dice que vamos a hacer primero lo que es la correlación lineal. Datos, gráfica, estadísticas básicas, correlación. Entonces nos dice que es que la estatura es en pulgadas y los pesos en libras. Estaturas en pulgadas y pesos en libras. La correlación de Pearson es de .522 y el valor P es de .001. Luego nos dice que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres y su peso. Dice que es los hombres y su peso. Resumen del modelo, la predicción dice que es de 26.7, coeficientes es de estatura en pulgadas, coeficiente de valor P. La ecuación de regresión es de unos 13.138.6 más con la regresión de estatura en pulgadas. Vamos a ver lo que es resistente. Vamos a regresión. Lineal simple. Es la estatura en pulgadas. Son libras. Nos dice que la corrección positiva de R.52 indica que cuando la estatura en pulgadas aumenta. Cuando la estatura en pulgadas aumenta, peso en libras tiende también a aumentar. Esta es nuestra gráfica. Vamos con lo que es que es regresión múltiple. Nos dice que hay las definiciones en la ecuación de regresión múltiple es una relación lineal de una variable de respuesta y o dos más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Que nos dice R al cuadrado y R ajustada. R ajustada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple de los datos muestrales. Un sustituto para el resultado R al cuadrado igual a 1, a un ajuste muy bueno, daría por resultado un valor cercano a 1, ajuste muy deficiente de relación con valor R2 cercano a 0. Coeficiente múltiple de determinación de R ajustada tiene una gran desventaja. Y el número de valores incluye se incrementa R. Bueno, para nuestro último ejercicio nos dice correlación, regresión múltiple, nos dice rendimiento de automóviles. Utilicé el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera
Sea variable de respuesta Y, utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros, desplazamiento, capacidad volumétrica cilindrada. Determine cuál es la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utiliza solo los variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. ¿Qué característica tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible de carretera en la mejor ecuación de regresión? Nos vamos a lo que es estadísticas, regresión. Vamos a ajustar el modelo de regresión. Aquí vamos a poner estos datos que nos dice que eran millas por galón. Aquí nos está dando el valor P. Para esto vamos a quitar para lo que es nos dice aquí el ejercicio, la mejor ecuación de regresión. Vamos a ver, va a ser esto. Vamos a quitar estos tres que están más grandes. Vamos a volver a calcular. Vamos a poner solamente lo que es cilindros y vamos a quitar, vamos a dejar cilindros, después en libras, peso en libras, y vamos a dejar permanente de volumen. Pulgadas. Aquí es diferente por lo que vemos. El valor debe ser el 2%. Coeficientes, la ecuación de regresión sería de 4% de volumen. El ejercicio es de regresión, predecir 3 millas por razón, vamos a ayudarlos. Y ok, vamos a utilizar estos datos mejor. Entonces vamos a hacerle dice que es el peso en libras, longitud, peso en libras, longitud y lo del frenado y cilindros y desplazamiento.
que en este caso solamente vamos a agarrar estos tres. Peso en libras, 4000. Longitud de pulgadas, 195, 195. Frenado, 142. 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. De confianza 95%, que son de regresiones. Aquí está nuestro PCTC, ajuste, ajustada, nos dice que tendría que debemos tomar el plan esencial del rendimiento de, ¿cuál sería el rendimiento de combustible? Nos daría 51.04 millas por galón. Peso en libras, millas por galón. Okay. La varianza, coeficientes,